Hola amigos y amigas, nuevamente estamos aquí transmitiendo en Conversaciones Insensatas. Es un gusto podernos dirigir a ustedes. Esta vez he invitado a la maestra Sandra Guadalupe Rodríguez Sánchez o Sánchez Rodríguez, sí, más bien. Eh, Fíjense, ella les va a platicar de algo muy interesante que es la literatura. Y sobre todo, hablar de estas mujeres que nos ocupan cada 8 días en todas sus facetas subjetivas, sociales, de salud, de sus aprehensiones, sus pasiones. Y en esta ocasión vamos a hablar de estas mujeres insensatas que cruzan la pluma de la literatura y que sobre todo ella, que es una especialista en letras hispánicas y es maestra en filología medieval y de los siglos de oro, ella nos va a compartir algunas de estas posturas y sobre todo su rico análisis en torno a las mujeres que fueron maltratadas, humilladas y sobre todo muy repudiadas precisamente en una cultura patriarcal que desde tiempos inmemoriales ha existido. Hola Sandra, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿cómo estás? Hola Elisa, buenas tardes. Buenas tardes a los que nos hacen favor de seguir nuestra charla insensata de hoy. Y bueno, sí, finalmente estábamos como muy interesadas en compartirles este tema, que evidentemente, aunque estemos hablando de la Edad Media o de épocas, ¿no? Más antiguas, pues finalmente los modelos patriarcales siguen imperando y, y solamente se han ido modificando, ¿no? A pesar de que hablemos hoy de libertades y de cuestiones ya un poco más civilizadas en cuanto a los tratos igualitarios entre hombres y mujeres, pues finalmente la Edad Media es una época y es en la que me gustaría, digamos, centrarme un poquito, si estás de acuerdo, en, Sí, en que las mujeres tienen paradigmas muy importantes de la Edad Media. Las mujeres tienen roles extremosos, roles que las colocan en la peligrosidad o en la santidad. Digamos que no hay un punto real y objetivo de las mujeres en esta época, por lo menos en cuanto a la literatura, ¿no? sí, Fíjate que en este sentido vamos a tener un primer paradigma de mujeres que serían las mujeres, las santas, ¿no? sí, Estas sí, mujeres que obviamente muchas encuentran un poco de libertad, diríamos, dentro del convento, de la vida conventual. Pero evidentemente hay dos tipos de santas también, en estos extremos que jugamos en el medievo. La primera serían las santas que entran desde niñas, desde los 5 años, 8 años, a los conventos. Y además son hijas de gente noble, de gente rica, no forzosamente entran siendo este, personas de bajos recursos, sino la misma nobleza ve como una indulgencias en el cielo, ¿no? Ve que como indulgencias para su familia en el cielo, que tengan familia en los conventos, sobre todo las mujeres. claro. Entonces vamos a tener mujeres como Hildegarda o Hildegardis en Alemania, ¿no? Santa Hildegardis, que evidentemente ella es una mujer muy interesante en el medievo, porque ella es la santa que entra a los 8 años de edad, te decía, hija de una familia noble de Alemania, y de ahí se queda en el convento y va a empezar a tener una práctica bastante intensa en cuanto a que va a ser científica. Va a tener tratados sobre un poco lo que serían los medios curativos en la época para curar algunos malestares en el cuerpo. También va a llegar a ser abadesa, incluso, de su congregación. Ella está en la congregación de San Benito. Las reglas de San Benito son de las más estrictas dentro de las congregaciones de la Iglesia Católica, son de las más estrictas. Entonces, ella va a llegar a ser científica,
e inclusive va a sostener varios debates de teología en la época. Entonces es un personaje atípico, digamos, muy interesante. También le va a interesar la música, la escritura, y obviamente es una mujer con visiones, visionaria. Tiene encuentros con Cristo, visiones del reino de los cielos. Ella Fíjate es que, una mujer interesante en ese aspecto, ¿no? fíjate que me hace pensar en las mujeres bíblicas. Estaba leyendo a Judith, a Esther, estas mujeres bíblicas que seguramente son antecedente de Hildegarda, pero inspirado precisamente en el genio masculino que les da voz a estas mujeres bíblicas. Por ejemplo, el caso de Judith es muy interesante porque es la guerrera que salva a su pueblo de los sirios encabezados por el horrendo Olórfanes, ¿no? Entonces, precisamente, el pueblo, antes de rendirse a los enemigos, pues entonces le encomiendan a Judith que los salve. Y Judith se inviste precisamente de hombre con el fin de ir a pelear y a establecer alguna estrategia de asesino. Pero, ¿qué creen? Que se transforma primero en hombre, se pone silicio en el cabello, que me imagino que es como una arenisca, y después, ya que se va a acercar al enemigo, que estaba apostado en su tienda, precisamente estableciendo estrategias para la invasión, pues decide convertirse en mujer. Y entonces usa todos sus encantos, sus adornos, unge su cuerpo de perfumes y nuevamente digo de adornos, y entonces se va acercando a él de tal forma que lo seduce. Y después de 4 días de estar en un banquete y en seducirlo amorosamente, pero curiosamente, nunca expone sus virtudes, nunca expone su virginidad. Y eso es interesante, ver de qué manera una mujer puede seducir sin entregarse corporalmente. Entonces, la hazaña de Judith es que finalmente le corta la cabeza y se la lleva en una cesta a su pueblo triunfante y les demuestra que el enemigo se pudo derrotar precisamente por medio de los encantos. Entonces esta mujer bíblica nos hace pensar que los encantos de la mujer tienen que ser puestos al servicio de la comunidad. Jamás, jamás es un placer privado, jamás es para sí mismo o sí misma, sino que es para otros. Entonces, no sé qué te parece si estos son los antecedentes de estas mujeres ya del medievo con las que tú nos vas a platicar hoy. Sí, sí, como bien lo señalas, Elisa, o sea, vamos a ver toda una trayectoria, ¿no? En la que las mujeres decíamos que eran o maltratadas o difamadas si son, si se salen de los cánones patriarcales. Y siempre que oímos esta palabra de patriarcado, a mucha gente le genera ruido, así de, ah, ya van a empezar con el feminismo, ¿no? Es como un foco rojo hoy en día. Pero resulta que el patriarcado tiene que ver con el poder de uno sobre otro, ¿no? Y el patriarcado lo hemos ejercido, incluso las mismas mujeres también lo Claro. sostenemos, como el caso de Judith que dices. Y claro que es el antecedente de una mujer muy importante en la Edad Media y en el Siglo de Oro, que va a ser la Virgo Bellatrix. La Virgo Bellatrix es esta mujer guerrera que efectivamente se viste de hombre para llevar a cabo una hazaña y pelear por ideales de un pueblo. En el caso de la Virgo Bellatrix, lo que la hace un modelo a seguir y que no sea castigada, obviamente es
que está generando los patrones masculinos de la época. A nadie se le va a culpar por querer ser un hombre. Todas deberíamos de querer ser hombres porque son fuertes, porque son los que tienen el poder. Entonces, en esta mentalidad del medievo y posterior, no te van a culpar porque por un lado estás queriendo seguir el modelo establecido, que es ser un varón, ¿no? Y segundo, y lo más importante que también mencionas, no ejercen la sexualidad. Por eso es Virgo Bellatrix, es decir, la Virgen Guerrera. La traducción sería así, la Virgen Guerrera. Y Sí, entonces aquí en México tuvimos un caso así, venía de España, ¿no? Es Catalina de Erauso, la monja alférez. oh sí. La monja alférez entró al convento, igual a los 4 años con sus tías, que la recibieron en un convento. A los 15 años decide fugarse del convento porque además se pelea con otra monja a golpes y ella sabía que el castigo iba a ser inminente. Entonces se escapa del convento, se viene a lo que eran las Indias, ¿no? El descubrimiento de las Indias, llega a Perú, se viste primero como marinero para irse en el barco, después se viste ya como soldado y pelea en las guerras de conquista. Seduce mujeres, las corteja, pero evidentemente, como tú dices, cuando ya hay que mostrar la sexualidad, cuando ya corre peligro esta parte intocable de las mujeres, ¿no? Pues ella tiene que huir y deja a las jóvenes enamoradas y ella se va. Su caso se hace muy famoso, pero lo único que la disculpa ante el Papa es esta virginidad que ostenta. Y se viene a vivir a México, de hecho, vivió en la Nueva España como comerciante. Ella viajaba de Veracruz a la Ciudad de México vestida siempre de hombre. El Papa le da una dispensa para que pueda ella vivir toda su vida vestida de hombre. Entonces también este es un caso que vendría siendo, como ya lo habías mencionado, un antecedente importante podría ser esta Judith. Sí, Y bueno, sí, claro. Pero fíjate, remontándonos un poco hacia atrás, toda esta tradición de las mujeres que se atreven a empoderarse, seguramente vienen desde Lilith. Lilith, la mujer del mal, claro, la que no fue nombrada en las Santas Escrituras, precisamente porque fue construida de polvo e inmundicia, como relata justamente el mito, ¿no? Pero lo interesante es cómo esa línea se sigue jalando a través de toda la historia y en todos los siglos del patriarcado continúa la visión a las mujeres que son horrendamente monstruosas porque son justamente las que pregonan la muerte del patriarcado, ¿no? Son precisamente los movimientos feministas, pues de lo que están haciendo es justamente denunciar el poderío y los asesinatos a mujeres que están cobijados por la ideología patriarcal. Pero en este caso, si volvemos a jalar la misma línea desde Lilith hasta el medievo, donde tú estás en este momento, podemos ver que todas esas mujeres han sido temidas. Se les tiene mucho miedo porque pues, constituyen la amenaza de la castración. El mismo hecho de Judith, cuando le corta la cabeza a Ológenes, es un acto de castración donde la cabeza representa el pene y representa el poderío del hombre que es derrotado quizá no por una cimitarra, ¿no? Sino por el poder de la mujer de sobreponerse al dominio. No sé sí, cómo lo ves. sí, claro, porque mira, vamos a pensar en Lilith, ¿no? Que es la primera mujer que salta la historia a través del mito, como esta mujer monstruo, ¿no? Que desobedece a Dios. Y entonces por eso es desterrada, en realidad es desterrada de las escrituras y de todo este pensamiento judío. ¿Por qué?
porque incluso se han encontrado algunos vestigios donde se piensa que Yahvé, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento, tenía una consorte en los primeros inicios del judaísmo, ¿no? De que se empieza a conformar el pensamiento monoteísta. Y resulta que es desterrada también, ¿no? La consorte de Yahvé, para mostrarnos un Dios único, masculino, autoritario y vengativo además, ¿no? Sí, sí, Entonces, era después de muy que bélico. destierran a Lilith, que además era un personaje importante, era una diosa también en Sumeria, ¿no? La cuna de la civilización, era un personaje importante y no tenía estas connotaciones tan terribles, pero sí está asociada siempre la mujer a la monstruosidad, porque la serpiente representaba a Lilith, ¿no? Sí, La serpiente es quien engaña a Eva en el paraíso al momento de sí. la caída. Esta misma tradición la vamos a seguir viendo con los griegos, como bien refieres con Medusa, ¿no? Sobre todo la hidra, pero en la Edad Media vamos a seguir viendo mujeres monstruosas. ¿Cuáles son esas mujeres monstruosas? Siguen teniendo relación con las serpientes. Por Ah, ejemplo, sí. tenemos la más importante, que sería Tragantía. Así hay un mito medieval sobre Tragantía. Ajá. Y tenemos que Melusina. Son las dos como que resaltan mucho en los bestiarios de la época. El Sí, bestiario es aquel tratado, ¿no? Donde se meten todos los animales fabulosos o reales y se nos empiezan a explicar sus propiedades y su forma de vida. Es un tratado zoológico, digamos, pero ahí se mezcla el imaginario y el miedo a la mujer. Melusina se convierte en mitad serpiente todos los viernes en la noche y oh, se ve obligada a esconderse de su esposo, ¿no? Porque tiene una maldición que pesa sobre ella. Obviamente cuando el esposo sabe y la descubre, porque un día la espía bañándose, dice, ¿por qué esta mujer me dice que no me puede ver específicamente ese día? Y entonces le dan celos, sospecha y la vigila y se da cuenta que se transforma en un monstruo y obviamente la repudia, ¿no? Y Tragantía, que además es de tragar, ¿no? De sí, devorar, viene, sí, sí. viene con esa raíz. Tragantía es una hija de un rey que para que sus enemigos no la capturen y por otro lado ella no se case y tenga descendencia porque le iban a disputar el trono, la esconde en una torre y la deja ahí encerrada. Y el padre se muere y ella se queda ahí y se va convirtiendo en una serpiente. Oh, Entonces, en realidad, ¿para qué funcionan estas historias, no? ¿Para qué tenemos estos mitos ya en la imaginación medieval que vienen desde la época, como decimos, del Génesis o mucho más atrás con los sumerios? Entonces, hay dos cosas que le dan mucho terror a los hombres y mucha seducción en la Edad Media, que es el cabello, la cabellera de la mujer. Siempre es erótica, pero sí. también es temerosa porque te enreda, ¿sí? La Ah, mujer enreda con esos cabellos tan largos. Todas las mujeres bíblicas, incluso Salomé, pensando en la que pide la cabeza de Juan Bautista, todas tienen cabelleras hermosas, sí, sí, larguísimas. Y las claro. mujeres de la Edad Media son así. Entonces son peligrosas, pero a la vez son sumamente seductoras y es símbolo de fertilidad. Ah, Pero también. también depende de dónde tengan el vello, ¿eh? Porque si tienen el vello, que ya hablamos más bien de vello, son monstruosas. Ajá, son Sí. mujeres terribles, son demonios. Entonces la monstruosidad está, por ejemplo, en la literatura española, tenemos una imagen que es la serrana. La serrana, en la literatura española, representa a estas mujeres corpulentas que vendrían siendo descendientes de las amazonas, ¿no? Oh, sí, La sí. serrana es esta mujer corpulenta, barbuda, de repente tienen vello en los brazos. Entonces, también esa es la otra. Cuando la mujer tiene vello donde debe de tenerlo solo el hombre, cae en la monstruosidad. Claro, Entonces, estamos claro. otra vez, ¿te fijas? En estos límites de la Sí, belleza, el erotismo y la peligrosidad. pero fíjate que precisamente tú has tocado un punto muy interesante. El vello solamente es de los hombres, porque es un símbolo de virilidad, un símbolo de masculinidad, etcétera, ¿no? Pero cuando la mujer tiene vello, es repugnante, es algo Así es. horroroso, ¿no? Y precisamente el vello
como dices, proviene de esa cabellera enigmática que seduce, pero que también amenaza. Y yo me quiero remontar a la Medusa. La Medusa, con su cabello que es como muy sensual, pero a la vez es de puras serpientes. Entonces, ¿cuál es el mito de la Medusa? Ella, ¿por qué convierte en piedra a todos los que mira? Porque está enojada. Es una mujer que la hicieron enojar tanto como a nosotras en la época de los feminicidios, y ella encuentra esta manera hechicera de vengarse precisamente de todo aquel hombre que la quiere poseer. Entonces ella acciona sus ojos de destellos y provoca que se convierta el hombre en piedra. Pero no es la piedra precisamente un símbolo del falo, podríamos pensarlo así. La propia Medusa convierte en falo al hombre deseante. O sea, es como una revolución con el lenguaje del psicoanálisis. Podríamos pensar de qué manera la mujer construye falos, pero a la vez les permite existir y a la vez los derrota. Por eso es tan monstruosa, por eso es tan peligrosa. Sí, porque finalmente, en este caso de Medusa, que es un personaje sumamente interesante, porque además ella es víctima al inicio, ¿no? O sea, ella es víctima de los dioses, de la ira de los dioses. Entonces, en realidad Medusa va a representar esto, las mujeres, como siguen siendo víctimas, ¿no? Y de todas maneras se les castiga, que era lo que decíamos también en cuanto a las mujeres de la Edad Media, ¿no? O sea, si son hermosas, tienen cabelleras prominentes, son mujeres que te van a enredar, te van a seducir y te van a perder. Pero si son mujeres que tienen vello y son corpulentas y no están dentro de este canon de belleza, el hombre se siente sumamente amenazado. Sí, Y sí, entonces sí. también hay que cortarles la cabeza, ¿no? O sea, a Medusa le cortan la cabeza y Sí, claro. la exhiben entre Perseo y otros héroes, la exhiben, ¿no? Como este triunfo del poder patriarcal sobre estas mujeres. Y muy contradictorio, bien lo dices también, ¿no? O sea, la mujer, que sería el caso de la Virgo Bellatrix, que también te decía, o sea, por un lado son víctimas de este sometimiento masculino o de una sociedad pensante en lo masculino, pero a la vez perpetúan, ¿no? Estos modelos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, las mujeres que surgen los modelos, los paradigmas que yo te decía también en la Edad Media, pues tienen estas contradicciones, ¿no? O sea, vamos a tolerar que haya una mujer guerrera siempre y cuando sea casta. Sí. Vamos a tolerar que haya santas arrepentidas, porque también hay santas pecadoras, como es el caso de en el arte está mucho el imaginario de María Magdalena, ¿no? La que según en la Edad Media la leyenda configura como la prostituta. Y entonces María Magdalena va a estar siempre representada con esta cabellera, también abundante, pero ya con su cara de penitencia, ¿no? De que ya se convirtió. O el caso de Santa María Egipciaca, una mujer que se va a los burdeles a los 15 años y después se arrepiente, ¿no? De esta vida, según disoluta que ha llevado. Entonces, definitivamente, siempre hay ese miedo a las mujeres que te escudriñan, ¿no? Siempre Sí, han sí, sí. sentido los hombres que las mujeres pueden escudriñar. E incluso en la Edad Media los manuales contra las brujas son abundantes. Digo, el más Claro. famoso es el Maleus Maleficarum, ¿no? Sí, Ese sí, es de sí. los más famosos, pero tenemos un montón de tratados de combatir a las brujas, sobre todo porque sus miradas eran muy peligrosas para la salud de los niños incluso. Sí. Entonces, no sé, la Y de mirada los, también es un objeto, ¿no? Como el de la medusa. En la claro, Edad Media la mirada sigue siendo horrible, peligrosa y dañina, la mirada de la mujer. pero también la mirada en Judith es muy interesante, porque su mirada
extiende la grandiosidad del pueblo de Israel. La mirada abre la libertad para todos aquellos individuos sometidos por los sirios. Entonces la mirada significa más cosas que un ver, ¿no? Como hoy podríamos pensar, o una observación del método científico. No, la mirada acaricia, extiende, genera toda una proyección en el tiempo y el espacio. Y si las mujeres miramos, es porque las mujeres reconstruimos la historia. ¿No crees? Ah, claro. O sea, en ese sentido sí podríamos darle la razón a los inquisidores, ¿no? Del siglo XV, XIV, donde dice, las mujeres escudriñan las cosas más ocultas, además son curiosas en saber, quieren saberlo Sí. todo, ¿no? Entonces, claro que les damos la razón, porque finalmente en este imago, ¿no? En estos paradigmas de las mujeres, incluso no tienen voz, ellas son también representadas, incluso Judith en la Biblia pensando, Medusa, por autores masculinos, ¿no? O sea, Sí. son ellos los que nos presentan estas mujeres, son ellos los que nos hablarán de Lilith como un monstruo, como un demonio. Y en la Edad Media, por ejemplo, vamos a ver que se repiten motivos que ya tú comentabas de Medusa, el espejo. Oh, No hay sí. mujer también, así como es la mirada, la cabellera, me gustaría que resaltáramos para nuestros amigos que nos están escuchando, porque perdón, luego nos apasionamos mucho del tema, No, pero pero sí ahorita estamos leyendo sus comentarios. vamos a platicar. Este, sería el espejo, ¿no? El espejo y las joyas, pero no hay pintor, Elisa, que no haya representado a estas mujeres con un espejo en la mano, porque mucho tiempo se llevó como símbolo de vanidad, ¿no? Era el pecado capital de la vanidad. Y siempre, ¿cómo lo van a representar? Con mujeres en el espejo. Sí, pero por ejemplo, Y recuerda que Lilith no tiene permiso de mirarse en el espejo, porque si se mira, desaparece. Ese es precisamente uno de los castigos de Yahvé a su irreverencia. Cuando, cuando Yahvé manda a los ángeles a que vayan por ella y la regresen al paraíso, porque se había escapado a la cueva de los demonios, le dicen, nunca podrás mirarte en un espejo porque desaparecerás. Entonces, fíjate que lo interesante del espejo es cómo tiene un significado en un texto y en un mito y cómo tiene otro significado que incluso marca una época y una ideología, ¿no? claro, pero lo vas a encontrar en todos los pintores de cualquier época. El espejo, incluso sí, en la comunidad judía, sobre todo en los judíos más ortodoxos, el espejo está prohibido, ¿no? Sí, sí, sí. Es un símbolo de liviandad, porque incluso el maquillaje, también el maquillaje Sí, está muy condenado en la Edad Media por los preceptistas religiosos, ¿no? Dicen, ¿por qué cambias la fisonomía que Dios te dio? Tú con el sí. maquillaje estás engañando al varón, modificando la fisonomía y Dios te hizo a imagen y semejanza. Pero, Entonces, ajá, sí. imagínate, tampoco te puedes sentir admirada, tú no te puedes ver en el espejo sin toda esta carga, ¿no? Mítica, religiosa y de culpa. Ajá. Y tú Pero fíjate, representas la vanidad. fíjate que eso que dices exactamente pasa en muchas escuelas secundarias. Hoy en día, las maestras prohíben que las chicas, las adolescentes, traigan espejos. Y más si son escuelas clericales. Las Ah, no madres puede ser. no permiten que las niñas traigan un espejo, porque el espejo es la ventana con el demonio. Te transporta a otra dimensión y entonces es muy peligroso. Por eso queda prohibido incluso en la pedagogía oficial, ¿no? De un sistema educativo nacional, por ejemplo. Entonces, eso se tolera sin una previa explicación de dónde viene la prohibición del espejo. Pero Así es. maestra, mira, fíjate que hay mucha gente que nos está platicando algo. Por ejemplo, veo a Magdalena
Lomelí, que nos está saludando, ¿no? Veo a Marta Ofelia Sotelo. Si quieres leer un poquito lo de Marta, ¿qué nos dice? Bueno, Marta nos dice que, bueno, ella se acuerda que yo hice, ¿no? Precisamente mi tesis de licenciatura fue abordar desde esa perspectiva del género la monja alférez, ¿no? Gracias, Marta, porque me acuerdo de tu tesis de la monja alférez, que es increíble, y la tengo en mi librero ahí en tu honor. Pues gracias, Marta, por el comentario. También nos está viendo Miguel Romero. Oh, sí, un saludo, Miguel. Un terapeuta muy, muy importante. Y Adriana García, que dice, bueno, llama Medusa, ¿no? Y dice Adriana, cuando te narran esta historia, cuando eres niña, te hacen pensar que era una mujer mala, claro, Bueno, uno sabe y tiene miedo a la medusa, ¿no? Claro. Claro. Estas mujeres libres. Pero Sandra, no, me gustaría mucho que nos platicaras cómo va a ser tu curso, danos un poquito más de santos y señas, ¿no? Por favor. Sí, bueno, quiero aprovechar este espacio que me has dado hoy con invitarme a tus charlas insensatas, que yo también sigo muy de cerca. Voy a dar un curso, Elisa, el 7 de diciembre. Vamos a impartir un curso por medio de la asociación de profesionistas en la que estamos participando, y el curso va a ahondar en estos temas que te acabo de decir, ¿sí? Pero el curso, como es un curso de 5 días, de hora y media, es de 7:30 de la noche a 9. Las lecturas van a ser muy, muy breves, solamente son para que podamos iniciar estas discusiones como hoy lo hicimos, ¿no? La idea es que podamos, a partir de estos mitos que hoy recorrimos también de forma muy, muy rápida, pero creo que muy puntual, podamos ver cómo están operando en nuestra época, ¿sí? Porque es muy bonito estudiar esto, creo que a nosotros nos apasiona mucho el tema y a todas las personas que nos hicieron favor de vernos hoy, pero también tenemos que ver cómo siguen operando en nuestra sociedad, en un país donde tenemos altos índices de feminicidios, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poder ir encontrando a partir de estas reflexiones del curso? Pues yo los invito a que se inscriban, a que trabajemos un poquito más amplio estos temas que hoy tocamos aquí en conversaciones. Sí, que seguramente va a estar delicioso este curso porque, bueno, es que yo estoy pensando en inscribirme contigo, no sé si me admitas, okay. No, pero, por supuesto. pero lo rico de los temas de la literatura es que cobijan a la poesía, cobijan a los mitos y todo este saber milenario está escondido en la pluma de los literatos. Entonces, es interesante ver cómo literatas y literatos toman no solo la pluma, sino la voz. Y precisamente la literatura es una forma de comprender nuestra realidad, quizá desde lo estético, sí, porque no podemos obviar que se trata de una construcción artística, pero que refiere un estilo de vida de una época y que se hace universal, además, ¿no? Y ese es el verdadero espejo, Elisa, ¿no? Claro. En el que nos estamos viendo las mujeres, en ese espejo de esta historia, en donde no tienen voz y voto, pero hoy en día sí la tienen. Y también vamos a terminar el curso, de hecho, con estos textos más actuales, textos ya del 2017, de escritoras que toman ya esta voz y se presentan ellas mismas, ya no a partir de la visión masculina, que es como decía nuestra amiga Adriana, ¿no? Medusa nos llega bajo un filtro masculino. Lilith, bueno, pues hasta es borrada, ¿no? De la historia. Y las mujeres medievales sirven como modelos para ejemplificar lo que se debe y no se debe hacer. Solamente puede ser Judith, ¿no? En tal caso que te interese destacar, pues tienes que ser una guerrera al servicio del patriarcado. Y eso sí se vale. Y virgen, no, y virgen, claro, virgen, porque si no, no se vale. Bueno, mira por aquí
Estamos viendo a Magdalena, que también dice, la mujer con conocimientos siempre será una amenaza para el sistema. Y eso sí es Claro. una regla, ¿no? Y luego Esas tenemos, eran las brujas, Elisa, pero pues, los hombres que ejercían la magia eran nigromantes, ellos eran otra cosa, las sí, mujeres eran brujas. sí, pero ellos eran permitidos, eran un poco sospechosos, pero bueno, podrían Nada. incorporarse incluso a las redes del poder, ¿no? Y luego, Claro. por ejemplo, vemos a Rodríguez Sánchez, que nos manda felicitaciones. Le agradecemos mucho que nos esté Gracias. mirando y escuchando. Y bueno, pues a todos y todas que nos han escrito, por ejemplo, Diego Rivera, que siempre sigue las conversaciones insensatas. Diego Rivera es no solo un seguidor, sino también un extraordinario maestro y un extraordinario doctor que sabe mucho de pedagogía, y ahí está afirmando lo que decíamos acerca del espejo en Sí. la escuela, ¿no? Sobre todo en la escuela secundaria. Entonces, hay que revisar cómo estos mitos y estos significados universales se transminan a nuestros modos de existencia, ¿no? También gracias, Kitty, por estar aquí. Y a todos y a todas les damos muchísimas gracias, ¿no? Pues fíjate, Sandra, que el tiempo se nos viene encima. Yo no sé si quisieras cerrar un poquito, aludiendo igual a tu curso, ¿no? Como qué lecturas vas a tocar. Sí, muchas gracias. Pues finalmente vamos a tocar lecturas, por ejemplo, vamos así a tomar el Génesis, ¿no? Como punto de partida, sobre todo el mito de la creación, estos mitos antropogónicos que le vamos a llamar. Y después vamos a hacer también un repaso por la Edad Media, vamos a ver un poquito, profundizar en esto del espejo, por ejemplo, en el arte, también no solo en la literatura. Vamos a dar un repaso también en el siglo XIX, que tenemos mujeres también paradigmáticas como son las adúlteras ahora. Para el siglo XIX les van a interesar mucho las adúlteras como Madame Bovary, la clásica, ¿no? Madame Bovary, Ana Karenina. Y vamos a terminar, les decía, el curso con expresiones de mujeres escritoras latinoamericanas, ¿sí? Oh, Vamos a escuchar voces que están hablando desde los feminicidios o desde la violencia que se sigue introyectando, o sea, ahora es dentro de las mismas mujeres que ejercemos violencia también. Entonces, yo los invito de veras, me parece que los informes los tienen ahí, está pasando la cintilla ahora mismo de mi correo para que me puedan escribir si quieren más información, ahí está el número de cuenta al que ustedes pueden inscribirse para que se les pueda ir mandando su material. Y vamos a iniciar ya el lunes 7 de diciembre. De hecho, pueden inscribirse todavía el lunes 7 por la mañana para que ya en la tarde estemos listos y podamos arrancar. El curso es 5 días, Elisa, nada más, para que también no sea algo pesado. ¿cuáles son los horarios? Mira, el curso es lunes, miércoles, viernes, lunes y miércoles, a partir, les decía, del 7 de diciembre, a las 7:30 de la noche Ok, empezaríamos en la plataforma de Google Meet y sí, terminamos a las 9 de la noche. ok. Entonces, tienen un día para revisar su material, porque sé que de repente no hay mucho tiempo, entonces el lunes nos vemos, el martes revisan un poquito el material o lo que ustedes quieran comentar en la sesión siguiente, que sería el miércoles, y luego el viernes, lunes y miércoles. Ok, ok. Bueno, pues para mí está fantástica la Muchas invitación gracias. y te agradezco mucho y es un gusto haber podido compartir con todos nuestros seguidores de las conversaciones insensatas, porque verdaderamente para hablar de temas insensatos hay que ser muy insensatas como nosotras. Sí. No te Ok, conformas. no. Bueno, muchas gracias a todos y un gusto en verlos. Adiós. Muchas gracias, gracias por seguirnos y ojalá y se inscriban al curso, les va a gustar. Gracias, Elisa, por Hasta invitarme. luego. Adiós.